Esta mañana, hermano, voy a hablar acerca del tema, la bendición de ser perdonados. Es una bendición, hermanos, ser perdonados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona es perdonada, ya sea que vaya a corte, ya sea que sea perdonada por el padre, por la madre, la reacción siempre es una reacción de emoción. Cuando usted va a corte allá en Estados Unidos y tiene una corte y está debatiendo y peleando un caso y de repente el juez le dice, usted queda perdonado. La emoción, hermano, del gozo, la alegría de que de repente el peso que usted traía atrás de usted, se siente liviano. Es un alivio enorme cuando le dicen, su deuda ha sido quitada. Cuando de repente le dicen allá en las tarjetas de crédito, usted acaba de terminar, usted acaba de liquidar, usted se siente como que se le despojó un alivio enorme. Cuando le dicen, su casa está totalmente pagada. Cuando usted, hermano, va y visita a su hijo a la cárcel, yo sé que nadie tiene aquí hijos en la cárcel, y de repente llora el hijo con usted, y de repente usted le dijo, mijo, te perdono. En la Biblia, hermano, Dios nos enseña acerca del perdón. Pero antes de ser perdonado, hay una frase muy interesante que usted y yo tenemos que tener en mente. Y se llama pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos limpia del pecado, sentimos un alivio enorme. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y llevó el pecado de toda la humanidad, hermano, para que usted y yo fuéramos perdonados. Cuando estando en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sentimos alivio de que ese pecado que hemos cargado, Dios lo venció. Dios murió en la cruz. Decía mi papá que hay 3 cosas que hacen pecar a un hombre. La fama, la lana y la dama. Lo que acabamos de leer, hermano, en el Salmo número 32, verso número 3, dice, mientras callé, está hablando David de que cayó algo, de que ocultó algo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, lo que quiere decir David, que él estuvo ocultando un pecado que no lo confesó. Dios no puede perdonar un pecado si usted no lo confiesa. Si usted no va con la esposa y de repente, hermano, le dice, ¿sabes qué, viejita? Te fallé, perdóname, hice esto y esto. Cuando venimos a Dios, Dios no nos puede perdonar si no confesamos nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un hombre, un comentarista llamado Matthew Henry, dice que el pecado de David fue ocasionado. Este salmo se relaciona, hermano, después de que David pecó con Betsabé. Usted conoce esa historia. David, el pecado que él hizo ahí fue un pecado que le ocasionó por negligencia a sus deberes. El pueblo estaba en guerra y en vez de él salir a la guerra, él se quedó cómodo en su trabajo, en su palacio. El amor a la comodidad, al palacio. Y dice que la negligencia, el amor a la comodidad y el ojo codicioso. Cuando usted ve una manzana con ojos naturales, nomás la ve. Pero cuando ve a una manzana, ve algo y lo comienza a codiciar. Por eso Jesús dijo que cuando veamos a una mujer para codiciarla, ya pecamos en nuestro corazón. El tiempo, dice un dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. El tiempo de ociosidad que pasó David en el palacio
le hizo un día usar ese ojo codicioso. Porque el ojo codicioso, hermano, produce tentaciones. Cuando yo deseo algo que no es mío, cuando yo deseo algo de la propiedad de alguien. En cierto día, dice la Biblia, que David estaba en un atardecer ahí, mientras el pueblo en guerra, él en la comodidad de su palacio. Y un día al atardecer dice David que vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Fíjese, el ojo codicioso vio algo que no era de su pertenencia, que era una mujer casada, y dice la Biblia que la codició, la quiso para él. Y de repente comenzó a averiguar, a ver, ¿quién es esa mujer? Está hermosa, a ver, háganmela traer. De repente le dice, mira, esa es una mujer casada, es una mujer prohibida. Eso no está en la Biblia, lo estoy diciendo yo. Y se llama Betsabé y es esposa de Urías Eteo, uno de tus guerreros, y si no, el mejor guerrero que tú tienes. Pero como él era el rey, no le importó. Mandó traerla, cometió adulterio con ella, y al poco tiempo, esa mujer le mandó decir a David, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y no puede ser de mi esposo porque mi esposo anda en la guerra. Fue en el tiempo que yo estuve contigo. Yo no sé, porque yo no he estado en esa situación, cuando algunos hombres se van por ahí y de repente tienen por ahí sus aventuras y de repente esa mujer le dice, estoy embarazada. ¿Y qué hago con mi esposa? No dice, hermano, no dice la Biblia cuánto tiempo pasó cuando ella le dijo a David que estaba embarazada. De repente David comenzó a pensar, a maquinar un plan para cubrir su pecado. Yo me imagino que comenzó, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? A ver, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y ahí como rey pensando, embaracé a una mujer, soy el rey, tengo que dar buen ejemplo, ¿cómo le hago? Y comenzó a maquinar y a pensar. En el momento no pensó que había cometido adulterio. Cuando la mujer le dice, estoy embarazada, una mujer que no era de él, que no era de su propiedad. La Biblia, hermano, nos enseña acerca del adulterio. ¿Qué fue lo que sucedió? David mandó llamar a Urías, esposo de ella, de la guerra, para preguntarle cómo iban las cosas de la guerra. Porque el plan de David era, bueno, lo mando a llamar, platico con él, le digo que ya no vaya a la guerra, que se vaya a su casa, se quede con su mujer, y de repente pues va a pensar que el hijo es de él, no mío. Eran los planes de David. Entonces dice la Biblia que mandó llamar y le dijo, mira, deberías irte a tu casa, ¿para qué te quedas aquí, hombre? Y dice la Biblia que el hombre, Urías, se quedó en las puertas del palacio a dormir. El día siguiente David se dio cuenta de eso. Yo me imagino que ha de haber dicho, este ingrato arruinó mis planes. ¿Qué voy a hacer ahora? Me imagino la cara de frustración de David cuando supo que Urías no se había ido a su casa. Entonces, David cometió el acto más grande, hermano, en su vida. Hizo una carta y la mandó con Urías allá a los que estaban en la guerra. En la carta decía, y era la sentencia de muerte del mismo Urías, del que iba a llevar su carta. Le dijo, llévale esta carta a Joab. Y en esa carta contenía la sentencia de muerte. El rey David ordenó poner a Urías al frente de la batalla, en lo más fuerte de la batalla. Así lo matan. Y como decimos los mexicanos, muerto el perro se acabó la rabia. Y así fue. Pusieron a este hombre al frente de la batalla y mira, si lo matan no se va a dar cuenta que
Pues que su esposa está embarazada. Y asunto arreglado. Y así fue. El éxito que tuvo David en eliminar a Urías, según él, los planes fueron un éxito. Ya lo maté, ya me quedé. Joab después le manda una carta y le dice a David, ¿sabes qué? Mataron a muchos hombres y entre ellos mataron a Urías. David se la regresa y le dice, no te preocupes por las pérdidas y tampoco no te preocupes por la muerte de Urías. No tengas pesar por la muerte de Urías. De esa manera, hermano, David quiso ocultar su pecado. Después del duelo, dice la Biblia que Betsabé pasó, después del duelo, después de que lloraron, enterraron a su marido y todo eso, David mandó traer a Betsabé y la hizo su mujer. Al tiempo nació el niño. Hasta ahí estamos entendiendo. Hasta ahí las cosas y los planes de David iban a la perfección. Según algunos estudiosos, dicen que pasó un año de todo esto que le acabo de contar, que le acabo de relatar, desde que David vio a aquella mujer hasta que murió Urías, hasta que nació el niño, se cree que había pasado un año. Pero hermano, la Biblia dice que el pecado nos va a alcanzar. El pecado trae consecuencias. Y tarde que temprano, hermano, lo que usted sembró, eso va a cosechar. Dice la Biblia que un día entró Natán a hablar con el rey y le habló en una parábola. Muy bonito. Le comenzó a decir el rey, mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas. Y había un pobrecito que nada más tenía una. Esa una la había creado junto con él, la había alimentado, había crecido con él, con sus hijos, y de repente le llegó visita al rico y mandó matar la corderita de aquel hombre. Fíjese la reacción de David. Dice la Biblia que se encendió en ira, que se enojó. Inmediatamente como rey quiso juzgar. Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre debe pagar lo que hizo. Imagínese, hermano, en esos momentos no se imaginaba que la respuesta iba a ser el dedo de Dios apuntándole diciendo, ese hombre. Y Natán, por medio del profeta, por medio de Dios, le comenzó a decir a David, tú mataste a Urías Eteo para quedarse con tu... Y comenzó, hermano, a sacarle todos los pecados que él había hecho. ¿Sabe cuál fue la reacción de David? Es una reacción que usted y yo no hacemos. Ahorita se lo voy a decir, espérenme tantito. El ser humano, hermano, cuando lo cachan en alguna falta, a veces usted sorprende a su hijo en alguna falta y de repente el hijo, yo no fui. Sorprende al hijo que quebra un vaso y dice, no, se cayó solo, yo ni lo toqué. Usted lo está viendo que lo hizo. Cuando Natán llega y le dice a David, tú eres ese hombre, ¿sabe cuál fue la reacción de David? Cayó a tierra y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti y contra Dios. Eso es, hermano, lo que usted y yo nos hace falta. Cuando pecamos ante Dios, caer a tierra y reconocer que le hemos fallado a Dios. Andamos, hermano, como quitados de la pena, como si nada, y de repente, hermano, nos damos cuenta que no nos caen bendiciones, que por aquí nos va mal, que por aquí nos va mal, y por aquí, hermano. Cuando David escribe el Salmo 32 y dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, mientras no declaré, la regué, ando en pecado, hice esto. Andamos como si nada y de repente dice la Biblia que cayó a tierra y dijo, escribió el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. En un año David no sintió la presencia de Dios. En un año, hermano, andaba como si nada. Era rey según juzgaba, pero su corazón estaba lejos de Dios.
Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando el hijo pródigo pecó, llegó con el padre y dijo, Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fíjese el amor del Padre que está esperando que usted y yo confesemos nuestro pecado. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El pecado, hermano, carcome. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae consecuencias. El pecado destruye familias. El pecado destruye matrimonios. El pecado corta la bendición de Dios. David en un año, hermano, no le dijo a Dios hasta que se topó con la presencia de Dios, con aquel profeta que le dijo, mira, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y la respuesta de David fue caer al suelo. El pecado, hermano, turba la paz interior. El pecado, mire, en el mundo puede tener usted paz, pero no tiene la paz de Dios. El hombre camina sin dirección de Dios. El que cubre el pecado, dice la Biblia, no prosperará. El que encubre el pecado no prosperará. Si usted no está prosperando, hermano, reaccione esta mañana. El pecado mata el gozo, mata la presencia y el pecado aleja de Dios. Así de sencillo. El pecado, hermano, causa dolor en el alma. Esa voz que estremeció a David cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, hermano. David reconoció que ese hombre estaba siendo usado por Dios. Y perdóname la expresión, para sacarle sus trapitos al sol. La reacción, hermano, es la que nos falta a nosotros. Esa reacción, hermano, decir, he pecado contra el cielo y contra ti. David había ocultado esto por un año. Mi pecado te declaré. Ahí confesó su pecado. Cuando él comenzó a decir, yo maté, yo cometí adulterio. Y David comienza a escribir ese salmo tan hermoso, 51. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice, vuélveme el gozo de la salvación, aquel gozo que no he sentido en un año por haber ocultado mi pecado, por traerlo aquí y no sacarlo. Vuélveme ese gozo cuando yo sentía tu presencia. Ese gozo, hermano, que perdemos a veces por cualquier tontería. Aquello, hermano, que perdimos por la consecuencia. El pecado es cruel y el pecado te quiere alejar de Dios. La consecuencia que dejó el pecado de David fue que cuando vino el profeta y le dijo todo lo que iba a pasar, le dijo, ¿sabes qué? Y olvídate, porque tu niño, el que nació, va a morir. ¿Sabe cuál fue la reacción de David? Se metió a su cuarto, se puso en silicio, se rompió la ropa porque había reconocido que la había regado. Y estuvo llore y llore sin comer días, sin comer. Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mí. Y dicen los sirvientes, dice la Biblia que los sirvientes iban y le daban de comer y no quería. De repente se levantó David y los oyó murmurando. Él solamente le dijo, ¿ya murió el niño? Y dijo, sí. Dice la Biblia que salió de su cuarto, se bañó, se arregló y dijo, háganme de comer. Se quedaron atónitos. A ver. Si cuando el niño moría, pasaste días sin comer, ahora que murió estás comiendo, ¿qué está pasando? Yo no lo puedo hacer volver. Esa, hermano, es la consecuencia del pecado. Tal vez las consecuencias del pecado te han traído sufrimiento, te han traído tragedia, ratos desagradables. El pecado, hermano, acaba.
Pero en esta mañana, hermano, tenemos a un Dios perdonador. Un Dios que te está esperando con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire lo que sigue diciendo David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, no sentía la presencia de Dios, no sentía nada. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo la va a perdonar? Cuando yo confiese. Si confesamos, si decimos, Señor, he pecado contra ti. Hermano, Dios está esperándolo con los brazos abiertos. Como el hijo, como el padre esperó al hijo pródigo. Aquel se humilló y dijo, Señor, pues ni modo, Señor. Padre, perdóname. La he regado. Usted va a sentir el abrazo y el perdón de Dios. David sigue escribiendo en ese salmo. Y Dios le dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Más abajo dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Amén. A usted y a mí, hermano, nos rodea la misericordia de Dios, el amor de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta mañana, hermano, confiésele a Dios. ¿Sabes qué, Señor? La regué. Perdóname. Yo le aseguro que esta mañana va a volver a sentir el gozo, la presencia, se va a sentir renovado. Puestos de pie, por favor.